Al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 6 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre soldados sujetos con dos cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñe y ata la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tus mantos y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loco. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es sus ángeles. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callase, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Quiero predicarte con el tema: una iglesia que ora es una iglesia indetenible. Para nadie es un secreto, amado, que el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando ora, es perseguido, es atacado por el diablo, es atacado por las tinieblas, porque el propósito del diablo es detener a cada hombre de Dios y a cada mujer, para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre usted va a ser perseguido o perseguida por la tiniebla y por los demonios, porque el diablo sabe el potencial que usted carga. El diablo sabe lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Por eso siempre ha sido los levantamientos, por eso siempre ha sido las persecuciones, por eso siempre ha sido la tormenta, por eso siempre Él ha buscado toda la manera de desenfocar el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se desenfoque de los propósitos, para que el pueblo de Dios pierda la comunión, pierda la visión, pierda el carácter que Dios ha puesto en nuestra vida. Aquí vemos donde acabamos de leer, el pueblo de Israel o los discípulos estaban pasando unos momentos duros, unos momentos de persecución, donde los Herodes estaban persiguiendo los apóstoles, donde Herodes estaban persiguiendo la iglesia para torturarlo, para matarlo, para que no predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que la palabra de Dios no se expanda, para que la palabra de Dios no sea predicada. En aquel entonces la Biblia dice que Herodes había dado muerte a Santiago. No se conformó con darle muerte a Santiago, sino también quería matar a Pedro. La Biblia dice que agarraron a Pedro y lo metieron en la cárcel. ¿Qué acontece? Que mientras Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado por guardia. Y mientras Pedro estaba allí, creo que Pedro quizá en su humanidad estaba triste, estaba congojado, estaba solo. Pero de repente viene Dios y lo visita. En tu momento más duro, Dios te va a visitar. En tu momento cuando tú crees que todo el mundo te dio la espalda, Dios te va a sacar de la cárcel. Cuando tú crees que todo se terminó, Dios te dice: es el comienzo de tu victoria. El diablo no te va a detener, los demonios no te van a detener,
Él. Lo que Dios te prometió, Él lo cumplirá por encima de la tormenta. Habrá alguien que adore a Dios aquí en este día. Dios te va a sacar de la cárcel, Dios te va a sacar del infierno, Dios te va a sacar del hoyo. Así que no temas. Y mientras Pedro estaba allí custodiado, amarrado de los pies, amarrado de las manos, algo que me gusta que dice que la iglesia estaba adorando a Dios, estaba adorando por Pedro, hermano. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene poder. La Biblia dice que ni la puerta del infierno va a prevalecer en contra de la iglesia. Una iglesia que ora tiene poder. Una iglesia que ora es indetenible. La iglesia estaba orando por Pedro y Pedro fue liberado. El poder de Dios se manifestó. La gloria de Dios se derramó. Una iglesia que clama es indetenible. Una iglesia que hace sacrificio a Dios, el diablo no la detiene. Los decretos no la detiene. Los demonios no la detiene. Es que el propósito de Dios está en su vida, está en mi vida, está en tu vida. Y nadie puede detener lo que Dios determinó para nuestra vida. Y nadie puede detener lo que Dios decretó para nuestra vida. Pedro estaba allí y la Biblia dice que viene el ángel, le quitó la cadena de los pies, le quitó la cadena de la mano, lo llamó y le dijo: levántate, Pedro, envuélvete en tu manto, átate tu sandalia, porque llegó la gloria de Dios. En pocas palabras, en tu vida no estás solo. David dijo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Iglesia, no estamos solos, no eres huérfano. Hay un Padre que pelea por ti, hay un Padre que pelea por nosotros. Dile: diablo, te equivocaste. A mí me llamó Jehová y se va a cumplir lo que me prometió. Déselo fuerte si se lo va a dar para Dios. La persecución no puede detenerte. La murmuración no puede detenerte. La crítica no puede detenerte. Los levantamientos no pueden detenerte. La cárcel no pueden detenerte. Es que Jehová va contigo. Alguien puede adorar a Dios en esta hora. Alguien puede creer esta palabra. Una iglesia que ora es indetenible. Una iglesia que ora ve los cielos abiertos, ve la gloria de Dios, ve lo profético. Y estaban allí orando en el medio de las persecuciones, en el medio de los levantamientos, en el medio de tanto desierto. La iglesia estaba orando por Pedro, porque la iglesia entendía que Dios lo iba a libertar de la cárcel, lo iba a liberar de la mano de Herodes. Estaba persiguiendo la iglesia, lo estaba torturando, lo estaba matando, lo estaba persiguiendo, pero la iglesia no se detenía. La iglesia seguía orando, la iglesia seguía clamando. Un hombre de rodillas, la cadena se rompe. Un hombre de rodillas, nadie lo detiene. Un hombre de rodillas es indetenible. Y cuando Pedro salió, la Biblia dice que ni él mismo se lo creía que estaba fuera. Cuando Pedro salió, ni él mismo se creía que estaba fuera. Él pensaba que era una visión que estaba viendo. Hay momentos determinados que Dios te está enseñando o está hablando contigo. Fe tu fe y tú crees que es una visión. No, es Dios que te está visitando, es Dios que te está hablando, es Dios que te está diciendo: ponte tu manto, átate tu sandalia y sal de la cárcel, sal de tu casa, sal del banco, sal de la silla y provoca la gloria, provoca la sobrenatural. Quiere que Dios te use, busca la gloria. Quiere que Dios te lleve a la nación, busca la presencia de Dios, órale al Padre. Y cuando la Biblia dice que él está en la calle, que se siente afuera libre, corrió para donde estaba María, sus hermanos, la iglesia orando. Gloria a Dios, porque una iglesia que ora ve los cielos abiertos, ve la gloria del Eterno. Pero una iglesia que no ora, hermano, es derrotada. Una iglesia que no ora no ve avivamiento. Una iglesia que no ora no ve las almas entrando a los pies de Cristo. Una iglesia que no ora es derribado con cualquier cosita. Pero una iglesia que ora, aunque la bombardeen por donde
donde quiera se mantiene de pie, creyendo en el soberano, creyendo en Cristo. Amados, somos indetenibles. Cristo está con nosotros. Jehová está contigo. Y cuando Pedro está en la puerta llamando, no lo creía. Dice la Biblia que había una muchacha llamada Rode. Corrió a ver quién estaba llamando. Y cuando ella vio que era Pedro, en vez de abrir la puerta, se embaló corriendo a avisarle a sus hermanos. Pero Pedro estaba asustado, estaba desesperado porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y quería entrar prontamente a la casa para ocultarse. Pero la muchacha, llena de gozo, corrió corriendo en su ignorancia al ver la maravilla de lo que Dios había hecho con Pedro. Lo había libertado de la cárcel, lo había sacado de la cárcel. Amado, una iglesia que ora es indetenible. Si no, pregúntele a Pablo y a Silas. Mientras estaban en la cárcel, comenzaron a adorar a Dios. Las cadenas se rompieron, los grilletes se rompieron, la gloria de Dios se derramó en aquella vida. El propósito de Dios es que todo el mundo retroceda al arrepentimiento, pero el objetivo del diablo es que usted se pierda, es que usted pierda el enfoque hacia Dios. Cuando usted se desenfoca de los espirituales, su vida comienza a correr peligro. Cuando usted se desenfoca del propósito de Dios, nuestra vida corre peligro. Pero cuando estamos conectados de la fuente que es Cristo Jesús, siempre nos mantenemos activos en la cosa de Dios. Siempre nos mantenemos pendientes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque a veces queremos que Dios nos use con la barquilla o en el escenario, pero somos vagos espirituales. No estamos haciendo nada para Dios. Pero cuando tú te levantas en pie de guerra, entonces Dios te va a llevar a los escenarios y va a ver la gloria de Dios que Él te prometió. Amado, Dios no bendice a vagos. Dios no trabaja con vagos. Dios trabaja con hombres y mujeres de Dios que trabajen para su obra, que trabajen para Él. Porque hay mucha gente que quiere que Dios lo use, pero ¿qué tú estás haciendo para que Dios te use? ¿Qué tú estás haciendo para que Dios te lleve a las naciones? No está preparado, no está capacitado. Dios llama, prepara y envía. Porque Dios no puede enviarte a un escenario cuando tú no tienes la herramienta suficiente. Usted no puede ir al campo de guerra desarmado, porque si va desarmado es un muerto seguro. Pero si usted va con su espada desenvainada, los gigantes van a caer por tierra, los diablos van a caer por tierra, porque el varón de guerra va delante de una iglesia que ora es indetenible. Una iglesia que está en el propósito de Dios, el diablo no puede detener. ¿Cuántas veces el diablo no ha querido detener y te ha dicho que tú no sirves y que tú no vas a avanzar? Pero usted se ha quedado en esa palabra. Usted se ha quedado en lo que el diablo ha dicho de usted. Y ha dicho que el diablo dice, por eso es que no crece, amado. Pero si tú crees lo que Dios ha dicho de ti, usted va a crecer lo espiritual. Usted se va a expandir por todos los lados. Vemos, amado, hay mucha gente que siempre están pendientes a la falla del otro, pero no están pendientes a la falla de él mismo. Hay mucha gente que están pendientes que usted caiga, que usted muera en el desierto. Hay mucha gente que yo he escuchado, cuando Dios me levante del desierto, no te voy a llevar mi victoria, no. Es lo al contrario, cuando Dios me levante o me saque del desierto, yo te voy a llevar para que tú veas que Dios está conmigo. Te voy a bendecir también, porque dice la palabra en Job capítulo 42 versículo creo que 10, que hasta que Job no bendijo sus amigos o sus enemigos, Dios no pudo bendecirlo. O sea que tenemos que perdonar hasta nuestros enemigos. Tenemos que perdonar a cualquiera que te ofenda. Hasta que Job no lo perdonó, la bendición no vino sobre él. Habemos gente que tenemos 30 años en el evangelio y todavía no podemos perdonar. Habemos gente que brincamos, pataleamos, hablamos en lengua, cantamos bonito, pero todavía hay amargura en su corazón. No son libres. Necesita que Cristo entre en ti para que sea libre, para que la cadena se rompa, para que el diablo suelte tu vida y pueda ver la gloria de Dios obrando en tu vida. Denle un aplauso al Eterno. La oración es necesaria en la vida del creyente. Cuando tú oras, tú sientes una paz en tu vida. Cuando tú oras, tú sientes una tranquilidad en tu vida. Como que se te quitó un peso del hombro. Cuando Jesús murió en la cruz, ese peso que le pesaba del
pecado se terminó, porque venció en la cruz. Dice la Biblia que había una acta de decreto que no era contraria. A través de esta acta de decreto no teníamos salvación, no teníamos garantía como ser humano. Pero cuando vino Cristo, recuperó lo que Adán perdió en el huerto de Edén, muriendo en la cruz del Calvario, y lo sirvió públicamente para darle poder y autoridad a la iglesia sobre toda la cosa. Amado, usted no se imagina el poder que usted porta. Usted no se imagina lo que usted tiene dentro de usted. Se llama poder de Dios, se llama profético. Lo sobrenatural habita en usted, la gloria de Dios habita en nosotros. Hay un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hay un Espíritu Santo que nos guía a toda justicia. Hay un Espíritu Santo que nos guía por el buen camino. Hay un Espíritu Santo que nos corrige. Hay un Espíritu Santo que nos enseña a caminar derecho. Hay un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos conduce a la palabra del Señor. Amados, si no fuera por Jesús no estuviéramos aquí. Por eso tenemos que ser agradecidos con Él. Cuánta gente que no agradece lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Cuánta gente con potencial poderoso y andan en el mundo perdiéndose. Cuánta gente con llamado profético de Dios, con llamado como Elías, como Eliseo, como Moisés, con llamado, amado, terrible, y andan en el mundo confundidos, ciegos por el diablo, por la tiniebla. Por eso el diablo todo el tiempo ha querido detener el hombre de Dios. Siempre ha tenido envidia porque Jesucristo nos hizo semejante a Él. Somos hijos de Dios. Usted no sabe que el diablo quería robar lo que Dios ha puesto en nosotros. El diablo quería ser semejante a Dios, pero no pudo hacer. El diablo quería ser semejante a Dios, pero Dios miró al hombre, sopló aliento de vida, nos hizo hijos de Él, y aún así nosotros no agradecemos a Dios. Como explicaba la pastora ahorita, cuánta gente quisiera estar aquí adorando a Dios, pero no pueden porque muchos están en un hospital, otros están en una clínica, otros lo están velando, otros tienen problemas. Pero usted y yo que podemos hablar, podemos mover nuestras manos, tenemos que aprovechar el tiempo. Y aún así no queremos aprovecharlo, somos vagos espirituales. No queremos, hermano, hasta para abrir la boca nos da brega adorar a Dios. A usted que le conviene abrir la boca, a usted que le conviene glorificar a Dios, porque usted que va a ser bendecido. Hay gente que son como carretillas que le gusta que lo lleven, que lo empujen. No, amado, no espere que lo empujen, empújese usted, arrebate su milagro usted, porque la pastora está peleando su pleito ella, el pastor está peleando su pleito él, pelee su pleito usted también, porque es muy bueno los pastores aquí orando y usted en su casa chateando y viendo cosas que no tiene que ver, y el pastor pelándose las rodillas por usted, por un vago que no quiere venir a la iglesia, por un malcriado, por un cacón. Amado, ¿usted cree que ser líder es fácil? No es fácil. Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida, por el mismo pueblo de Dios, por desobediente. Tenían a Moisés cansado, tenían a Moisés ya fatigado. Esta gente viendo la gloria de Dios, viendo los prodigios de Dios, los milagros extraordinarios, aún así criticaban en contra de Moisés, en contra de Dios. Y ya Moisés estaba cansado. ¿Usted cree que Dios no se cansa? Dios se cansa también. ¿Usted cree que los pastores no se cansan? Se cansan también. ¿Usted cree que los líderes no se cansan? Se cansan también, amado. El compromiso no simplemente del pastor, el compromiso es de la iglesia entera, el compromiso del pueblo de Dios. Porque si la salvación simplemente fuera para los líderes, entonces ¿para qué los miembros están en la iglesia? El evangelio de Jesucristo tiene un orden. Así como cada empresa tiene un orden, el evangelio de Jesucristo tiene un orden. Amado, todo de Dios es por orden. Dios no es loco. Y hay gente que vienen con su maña de afuera y todavía quieren utilizarla aquí. Deje su maña allá afuera. Aquí usted tiene que ser cambiado, transformado por el poder de Dios. No porque yo soy así, yo soy asado. No es que tú eres así, es que aquí hay normas, aquí hay reglas. Usted tiene que cambiar para ser bendecido por Dios, para que vea la gloria de Dios, para que vea lo profético de Dios en tu vida. Da vergüenza, hermano, y se ha visto en cualquier ocasión, cualquier iglesia, que hay hermanos que se convierten y a los 3 meses ya Dios lo está llevando a aquellos lugares. Y hay hermanos que tienen 40 años en la iglesia y no están viendo la gloria de Dios porque no están orando, no están buscando a Dios. De cualquier cosa ponen su pico como de aquí a sacar a la romana, hermano. Esto es serio. Una iglesia que ora es indetenible. Cuando la pastora le dice a Juana, Juana, hoy tenemos oración. La pastora sí ora, todos los días orando. Pero Juana tiene 300 años. Pedro, tenemos una semana de oración. Viene Pedro, tiene 3 meses. Y ya Dios lo está bendiciendo, ya Dios lo está usando por todos lados. Es que Pedro se enfocó en la presencia de Dios. Es que Pedro creyó en lo que Dios había sembrado. Todavía María está esperando que Dios la visite. Todavía está esperando que Dios la empuje como una carretilla. Todavía María está esperando que el ángel la levante. No espere que el ángel te llame. Sacúdete, préndete para que vea
la gloria de Dios en tu vida. Una iglesia que ora es indetenible. Una iglesia que clama. Ve la gloria de Dios. Ve el avivamiento. Ve un cambio radical en su casa, en el barrio y donde se congrega. Es que tiene que ver la gloria porque usted está orando. Es que tiene que ver lo sobrenatural. Usted está orando. O además usted puede decir, yo soy evangelista y punto. Hay que pagar un precio para ver la gloria de Dios. Para ser bendecido, para ser honrado por Dios, tenemos que pagar un precio. Cada hombre de Dios paga un precio. Cada discípulo pagará un precio. Y prepárese, hermano, que ya estamos casi a punto viviendo las persecuciones que vivieron los discípulos. Todavía no es nada. Todavía son cositas que están pasando contra de la iglesia, porque es necesario que todo se levante. Es necesario que la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra. Pero que nada te sorprenda, pero que nada te desenfoque del propósito de Dios. ¿Qué hizo Pedro cuando salió? Se vio con sus hermanos, pero se fue a otro lugar a expandir el evangelio. Pedro no se estancó. En otra ocasión veían un Pedro crudo, un Pedro bruto, pero cuando vino el Espíritu Santo, vimos un Pedro transformado, renovado por dentro, por fuera. Un hombre capacitado por el poder de Dios. Un hombre que con la sombra se sanaba a los enfermos. Un hombre que caminó sobre el mar, que ningún discípulo lo hizo como lo hizo Pedro. El único discípulo que vio lo sobrenatural fue Pedro. Un hombre que Jesucristo le dijo: Pedro, lo que tú atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares de la tierra será desatado en los cielos. En pocas palabras, Pedro, Dios está contigo. No te detenga, no desmayes, porque Jesús está con nosotros. Póngase sobre su pie en esta hora.